Hola, buenas, soy Mario de Los Lunes Seriéfilos y tengo el placer de entrevistar a un director como Álvaro Gago por Matria. ¿Qué tal todo, lo primero? Hola Mario, pues un poco abrumado la verdad, sí, porque estrenamos ayer la peli y bueno, y fue algo mágico. Entonces estoy aún como integrándolo emocionalmente y reponiéndome de eso. Siempre es interesante, ¿cómo fueron los primeros feedback de la película? Porque ya supongo que alguna opinión habrás tenido ya. Sí, ya desde que la presentamos en Berlín, en general la respuesta es muy positiva, aunque me da un poco así como de cosilla decirlo yo, está mejor que lo digan los demás, pero es muy positiva y fijándome un poco en las caras de la gente al finalizar la película veo como algo ahí muy contenido, una emoción o también un reposo después de haber pasado por una montaña rusa de emociones que a mí me toca mucho. ¿Qué significa para un director ir a Berlín, una película tan nuestra, tan autóctona? ¿Qué significa? ¿Cómo fue eso? Porque es una historia más súper autóctona y tan auténtica española. Ay, me digas, me hace tanta ilusión que me digas eso porque claro que es nuestra, no exactamente. Y ¿quién ha dicho lo contrario? No, pero sobre todo en el bueno, al tener una película en gallego, la cuestión del idioma puede ser para algunas personas una barrera a la hora de sentir la suya. Y yo en ese momento les digo justo lo contrario, ¿no? No solo esta película, sino la cultura gallega, el idioma. De la misma manera que mío es el español y el catalán y el vasco, vuestro también es el gallego, vuestra es esta historia. Y entonces, bueno, un inciso ahí para decirte que me alegró mucho ese... Yo estoy de acuerdo contigo en eso. Yo creo que creo que el gran triunfo de la industria, sobre todo las series, ha sido mezclar idiomas, mezclar acentos, contar historias nuestras que se han hecho internacionales en pequeños lugares. Y tu película es un ejemplo de eso. Aunque no es una serie, pero es una película. Al final creo que, mi opinión como crítico, que no estoy de criticar de serie y películas de 10 años, 15 años, creo que el gran impulso de esta industria ha sido contar con los acentos y contar con las pequeñas historias. Y realmente por fin aprovechar la riqueza que tenemos como país, ¿no? Y nuestra diversidad, que es fuente de mucha especificidad, que fuera, por ejemplo, y se reconoce mucho, pero dentro también tenemos que reconocer, entonces... Sí. Además, Matria, yo particularmente me ha encantado la película y me parece que refleja una parte de la sociedad española, esa parte de la sociedad española que hay que tener trabajo para vivir. Y 3, y 4, y a pesar de eso después no llega, ¿eh? Porque la precariedad laboral es muy alta, ¿no? Y eso condiciona todo lo demás. Eso condiciona que tú después puedas escojas de manera libre, ¿no? Es un poco lo que le pasa a Ramona, ¿no? Que está económicamente más allá de las ataduras intangibles que tienen que ver con el entorno, con el entorno opresor, con el patriarcado más que la constringe, ¿no? Más de todo eso intangible que obviamente hace que tome ciertas decisiones y que sus límites están muy claros y que no se plantee tampoco otras cosas. Lo laboral y por lo tanto lo material y lo económico determina todo lo demás, ¿no? Y si ella tuviese la oportunidad de tener un trabajo digno, pagado dignamente, pues seguramente dejaría esa casa en la que está, por ejemplo. Porque es una mujer que está atada a ese hombre. Incluso de hecho, uno de los grandes conflictos de la película es con su hija por eso. Sí, porque su hija, a pesar de que es lo suficientemente madura, bastante más que la madre, para entender que ella tiene su vida, su madre la suya, que su madre también pertenece a un entorno que no ha avanzado todo lo que quisiéramos que avanzase, pero un poquito sí, y que por lo tanto reconoce casi que está muy condicionada por una serie de reglas, de normas no escritas, culturales, que tienen que ver con la tradición, con la manera de hacer las cosas y que guían mucho sus escojas, ¿no? Y además que al final ellos viven
al final viven en un pequeño pueblo, en una pequeña localidad, que al final ese tipo de conflictos sociales son muy machistas todavía, poner... Sí, pequeños pueblos y ciudades, Sí. o sea, da igual, ¿no? Esto, el patriarcado no entiende de pequeños núcleos de población, ¿no? O sea, y se extiende sus ramas de manera además muy... con mucho peso, ¿no? Entonces es difícil proyectarse más allá. Y es ya difícil... Es difícil reconocerse en la vulnerabilidad de uno, porque yo, como por ejemplo, como hombre blanco heterosexual, me cuesta mucho y me siento muy incómodo en este contexto patriarcal en el que vivimos, que siento que por veces me asfixia, ¿no? O sea, yo he sido adolescente y lo he sufrido mucho, ¿no? Y entonces yo creo que esa rendija, ese pequeño hueco, esa pequeña grieta que encuentra Ramona en la película son grietas que cada uno de nosotros y nosotras, sobre todo si tenemos referentes como ella que lo han hecho, podemos ir encontrando y podemos empezar nuestro propio proceso de deconstrucción. Yo sentía una cosa cuando veía la película que a lo mejor no sentías hace años porque hacía como dices, somos hombres blancos y tal. Y cuando tú veías una película como esta y pasaban las escenas que pasan con ella, con cómo se comportaba el marido, es que no creo que no nos diera igual, pero como que no nos... Lo pasamos desapercibida siempre, cuando yo veo la película y ya veo tipo como esta película y veo cómo la trata tal, y ya te llega muchísimo más profundo que a lo mejor hace muchos años, porque por suerte porque estuvo muy normalizado, claro, ¿no? Estuvo muy normalizado, al final era lo que es normal. Sí, era una cosa, y de hecho la propia Ramona lo normaliza, ¿no? Claro. A ella está haciendo esa tortilla, llega el marido borracho a casa, sí. Tienen ese encuentro en donde él la abusa de ella, va a hablar con la amiga y tampoco ¿no? Hablan de otra cosa, ¿no? Es como que, bueno, esto es un poco lo que me tocó, es un poco el rol que tengo que cumplir como mujer. Y yo creo que sí que estamos dando pasos, aunque da muchísimo, pero en esa mucho porque este tipo de comportamientos ahora sí que los hemos dejado de normalizar, pero quedan muchos otros que están muy inseridos, que hunden sus raíces muy fuerte y que nosotros mismos, creo, nosotros mismos aún no reconocemos, ¿no? Entonces estamos en constante... Por eso es tan importante la cultura. Claro. Por eso es tan importante en estas películas, que mucha gente... No, es que... Y creo que ahora más que nunca hay que seguir luchando. Sí, o sea, porque yo creo que viene el viejo, como digo yo, el nuevo mundo, son las nuevas generaciones, y luego también está el viejo mundo que lucha por que no se cambien las cosas, y por eso creo que es tan importante películas como esta, solo por eso ya es importante. Claro, porque es difícil renunciar a los privilegios, ¿no? Pero lo que realmente tenemos que... O sea, creo que el discurso por donde va con respecto a esos hombres privilegiados que se sienten atacados es que, a pesar de que ese proceso de construcción es complejo, va a ser muy liberador para ellos también, y como dijo Susi Sánchez en Los Goya, ¿no? Los necesitamos, y no va a ser fácil y va a haber encontronazos, pero juntos y juntas construiremos un mundo en el que todo el mundo se sienta mucho más cómodo y cómoda, y no hablo de ideales, yo creo que es una realidad y es por lo menos nuestra última esperanza, ¿no? Pues hay también un conflicto que yo creo que la madre internamente, aunque como tú dices, lo normaliza, pero que ella por ejemplo, cuando muchas veces habla con la hija, sí, intenta que no le pase lo que le está pasando a ella con el novio y demás. Y yo creo que también otra parte importante de la película. Claro, pero el novio lo prejuzga. Claro. El novio no lo conoce. Claro. ¿Pero por qué lo prejuzga? Como le dice en la playa a su amiga, le dice, non tengo un can, que en gallego es no tiene un duro, es pobre. El novio es pobre. Y entonces a Ramona está reproduciendo ese tipo de comportamientos, frases, etcétera, de las que bebió toda su vida, ¿no? Y está reproduciendo ese machismo, ¿no? A su amiga también en la playa le dice, bueno, trabajarás tú en casa, eso es trabajo. Es lo mítico que te puede decir un hombre, ¿no? Ella está muy inserida ahí y a su hija le marca un camino con toda la buena intención del mundo,
pero que está muy fijado, ¿no? Y lo que no es capaz por ahora, al inicio de la película, no es capaz es de verla y de reconocerla. Y reconocerla en sus diferencias también y a lo mejor también, por ejemplo, darle una oportunidad a esta pareja que quizás esté estudiando aún, porque estudia para panadero, y quizás no sea rico, pero es rico emocionalmente, ¿no? A lo mejor tiene una relación sana, y eso es lo que Ramona también debería aspirar para su hija. Lo que pasa que eso, una vez más, continúa a reproducir patrones que están muy fijados. Y bueno, por fortuna, a medida que avanza la película, ella se va abriendo y deconstruyendo y como mirando un poco más hacia su interior, hacia ella y dándose cuenta de que otras formas son posibles. Porque Ramona al final creo que tiene muchos conflictos internos, el propio como mujer, el propio como madre, intentar sacar todo adelante. Creo que hay constantes conflictos internamente de ella, porque ahora tiene que aguantar bello como madre, y la tiene que aguantar porque no le queda otra, luego tiene conflicto con la hija, sí. Y ella propia como mujer. Y te pregunto un poco cómo ha sido construir en guión, en dirigir, cómo ha sido construida esta Ramona. ¿Qué es lo más interesante que has sacado construir este personaje? Lo más interesante, yo creo que el proceso de humanización a través de la complejización del diseño del personaje. Desde inicio, o sea, todos y todas somos defectuosos y defectuosas, ¿no? Todos y todas tenemos aristas, tenemos nuestros grises. Y tampoco podemos proyectar y representar en la pantalla imágenes de mujeres que no sean heroínas defectuosas, ¿no? Simplemente que sean blancas o negras, porque eso también construye ciertas expectativas de cara al espectador que luego no se van a, ¿no? Se alimenta como falsos sueños también, ¿no? Entonces que Ramona tenga virtudes pero también defectos fue el trabajo de profundizar en su diseño de personaje, pues quizás de lo más interesante y de lo más complejo. Lo sufrí. ¿Sí? Sí, lo sufrí. ¿Tuviste mucho feedback con María? Sí, mucho. Y yo a nivel creativo intento, no sé hasta qué punto lo consigo por ahora, pero intento diluirme. Ya desde el guión, ¿no? En donde lo abro, teniendo claro y siempre volviendo a la esencia de por qué quiero contar esta historia, qué es lo que está en el corazón de esta película. Y una vez las columnas están claras, pues tú puedes navegar, porque la historia no está tanto en recibir feedback, sino en navegarlo, en qué cojo, qué no, qué desecho, qué no, ¿no? Y de qué estoy seguro, de qué no, con qué me siento atacado, pero que a lo mejor es algo que apunta a algo que tiene que ser cambiado. Bueno, es navegarlo. ¿Cuántas reescrituras de guión? Muchísimas. Muchas. Vale, hablando de esa complejidad que tiene al construir este personaje, digo, esto tiene que tener muchísimas reescrituras. Sí, esto, bueno, en número, que es el que tenemos, rodamos una versión 15. Pero hubo alguna más para ir por el medio, pero rodamos una versión 15, sí. Y María entra un poco después. Ahora quizás, porque yo la conocía cuando edité Trote, que es una película en la que protagonizó, de Xacio Baño, y ahí ya, bueno, me impactó, ¿no? Pero realmente habíamos intercambiado, bueno, eso pues, un par de conversaciones, un par de días, tampoco tanto. Entonces quizás ahora de hacerlo de nuevo la hubiese involucrado antes, pero María entra en los castings. Y claro, la historia está también en que el guión, por mucho que lo hayas trabajado, y esto sé que es complicado, pero tiene que estar vivo. Entonces no puede crear esas estructuras férreas, porque va a entrar una persona que de repente no te lo esperabas, y esa persona lo va a cambiar todo, ¿no? Y tú tienes que estar suficientemente alerta y con el proceso de escucha ahí activo para reconocer que eso que tienes delante es mejor, es más valioso, y estar dispuesto a tirarlo por tierra. Y ahí María entra con mucha fuerza. Pues Álvaro,
A mí la película me gusta mucho, ojalá tengan muchísimos de aquí adelante y que ojalá salgan más proyectos que para que vengas a contármelo. Muchas gracias por el interés. Oye, la película está muy bien.